Hoy aprendimos del libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones de Dios. Ahora quiero que vean un video interesante acerca del libro del Apocalipsis. Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús. El autor de este libro, que por cierto no se llama Apocalipsis, se nombra al principio. Fue escrito por Juan, lo que podría referirse al discípulo amado que escribió el Evangelio y las cartas de Juan, o podría ser un Juan diferente, un judío mesiánico que viajaba enseñando en la iglesia primitiva. Sea el Juan que fuera, deja claro en el párrafo introductorio qué clase de libro ha escrito. Primero que nada, lo llama una revelación o apocalipsis. La palabra griega es apocalipsis y se refiere a un tipo de literatura muy conocida para los lectores de Juan, debido a las escrituras hebreas y a otros textos judíos populares. El género apocalíptico registra los sueños y visiones simbólicas del profeta, los cuales revelan la perspectiva celestial de Dios en la historia y en los eventos actuales, de modo que el presente pueda ser interpretado a la luz del resultado final de la historia. Y Juan dice que este Apocalipsis es una profecía, lo que significa que es una palabra procedente de Dios para el pueblo de Dios, hablada a través de un profeta, usualmente para advertirles o para consolarles en un tiempo de crisis. Al llamar a este libro una profecía, Juan está diciendo que se levanta en la tradición de los profetas bíblicos y está trayendo su mensaje a una culminación. Esta profecía apocalíptica fue enviada a personas reales a quienes Juan conocía. El libro empieza y concluye con una carta circular que fue enviada a 7 iglesias en la antigua provincia romana de Asia. Ahora, el 7 es un número lleno de significado para Juan. Es un símbolo de plenitud basado en los 7 días del ciclo del Sabbat en el Antiguo Testamento. Y Juan ha entretejido el número 7 en cada parte de este libro. Ahora, con esta introducción, Juan nos ha dado una guía clara acerca de cómo quiere que entendamos este libro. La apocalíptica judía se comunica a través de imágenes simbólicas y números. No es un código secreto que predice la fecha del fin del mundo. Más bien, Juan está usando constantemente estos símbolos, extraídos del Antiguo Testamento, y espera que sus lectores vayan y descubran lo que significan estos símbolos al buscar los textos a los que están aludiendo. Además, el hecho de que es una carta significa que Juan en realidad está abordando la situación de estas iglesias del primer siglo. Así que, aunque este libro tiene mucho que decir a los cristianos de generaciones posteriores, el mensaje de este libro debe primero ser anclado en el contexto histórico del tiempo, lugar y audiencia de Juan, lo cual nos lleva a la primera sección del libro, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y vio una visión de Jesús resucitado y exaltado como el Rey del mundo y quien estaba de pie entre 7 candeleros. Y se le dice a Juan que este es un símbolo de las 7 iglesias en Asia Menor, el cual ha sido adaptado del libro del profeta Zacarías. Jesús empieza a abordar los problemas específicos que cada iglesia enfrenta. Algunas eran apáticas por su prosperidad y su influencia. Otras estaban moralmente corrompidas. Sus miembros todavía estaban comiendo comidas provenientes de rituales paganos y teniendo sexo casual en los templos paganos. Pero en otras de las iglesias, sus miembros permanecieron fieles a Jesús y estaban sufriendo acoso y hasta persecución violenta. Y Jesús advierte que las cosas se van a poner peores. Una tribulación que viene sobre las iglesias y las obligará a elegir entre la transigencia o la fidelidad. Para el tiempo de Juan, el asesinato de cristianos por parte del emperador romano Nerón ya había pasado y probablemente estaba en marcha la persecución por parte del emperador Domiciano. Así que la tentación era negar a Jesús, ya sea para evitar la persecución o simplemente para unirse al espíritu de la época romana. Jesús les llama a la fidelidad para que ellos puedan vencer o literalmente conquistar. Y Jesús promete una recompensa para todos los que se mantengan fieles en esas iglesias. Cada recompensa se extrae directamente de la visión final del libro sobre el matrimonio del cielo y la tierra. Así que esta sección inicial establece la tensión principal de la narrativa que guiará el desarrollo de la historia en este libro. ¿Permanecerá el pueblo de Jesús? ¿Heredarán el nuevo mundo que Dios tiene preparado? ¿Y por qué la fidelidad a Jesús se describe como una conquista? El resto del libro es la respuesta de Juan a estas preguntas.
Después de esto, Juan tiene una visión del trono celestial de Dios y la describe con imágenes extraídas de muchos profetas del Antiguo Testamento. Alrededor de Dios hay criaturas y ancianos que representan a toda la creación y a las naciones humanas. Y estos le están rindiendo honor y lealtad al único Dios, Creador verdadero, quien es santo, santo, santo. En la mano de Dios está un rollo cerrado con 7 sellos de cera. Simboliza el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y el rollo sellado de las visiones de Daniel. Estos tratan sobre cómo el reino de Dios se manifestará completamente, tanto en la tierra como en el cielo. Pero sucede que nadie es capaz de abrir el rollo hasta que Juan escucha de alguien que sí puede. El león de la tribu de Judá y la raíz de David. Él puede abrirlo. Estas son descripciones clásicas del rey mesiánico en el Antiguo Testamento, quien traería el reino de Dios a través de conquistas militares. Ahora, eso es lo que Juan escucha, pero luego, cuando se voltea a ver, lo que ve no es un rey león agresivo, sino un cordero sacrificado y ensangrentado, y quien está vivo, parado y listo para abrir el rollo. Ahora, el símbolo de Jesús como un cordero inmolado es de importancia crucial para entender el libro. Juan está diciendo que la promesa del Antiguo Testamento sobre el futuro y victorioso reino fue inaugurada a través del Mesías crucificado. Jesús venció a sus enemigos al morir por ellos como el verdadero Cordero Pascual, para que así ellos pudieran ser redimidos. Debido a la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota. Fue su entronización, fue la manera en que conquistó al mal. Así que esta visión concluye con el Cordero junto a aquel que estaba sentado en el trono. Y juntos son adorados como el único verdadero Creador y Redentor. Y así, el Cordero inmolado comienza a abrir el rollo. Este es un símbolo de su autoridad divina para llevar a su conclusión la historia humana. Lo que nos lleva a la siguiente sección del libro, los 3 ciclos de 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y cada ciclo ilustra el reino de Dios viniendo en justicia a la tierra, así como existe en el cielo. Ahora, algunas personas piensan que los 3 grupos de 7 juicios divinos representan una literal secuencia lineal de eventos que ya sucedieron en el pasado, podrían estar sucediendo ahora o que sucederán en el futuro cuando Jesús regrese. Pero nota cómo Juan ha entretejido juntos todos los grupos de 7 para que las últimas 7 copas salgan de la 7ª trompeta y del 7º sello, y cómo las 7 trompetas emergieron del 7º sello. Son como una muñeca rusa. Cada 7º elemento contiene a los siguientes 7. También nota cómo cada una de las series de 7 culminan en el juicio final y tienen conclusiones correspondientes con cada serie. Así que es lo más probable que Juan esté usando cada grupo de 7 para representar desde 3 perspectivas diferentes el mismo periodo de tiempo entre la resurrección y el futuro regreso de Jesús. De manera que el Cordero inmolado empieza a abrir los primeros 4 sellos del rollo. Y Juan ve 4 jinetes. Es una imagen inspirada del libro de Zacarías, capítulo 1. Y ellos simbolizan tiempos de guerra, conquista, hambruna y muerte. En otras palabras, un trágico día promedio en la historia humana. Luego, el 5º sello representa a los mártires cristianos asesinados delante del trono celestial de Dios y cómo el clamor de su sangre inocente se eleva delante de Dios, como el humo desde el altar del incienso. Y se les dice que reposen porque todavía más cristianos van a morir. No se nos dice por qué, pero se nos dice que no durará para siempre. El 6º sello es la respuesta final de Dios a su clamor. Él trae el gran día del Señor descrito en Isaías y Joel. La gente de la tierra claman, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y de repente, Juan detiene la acción con un intermedio para responder esa pregunta. Juan ve un ángel con una sortija de sello viniendo a poner una marca de protección sobre los siervos de Dios, quienes están soportando todas estas dificultades, y escucha que el número de los que fueron sellados es 144,000. Es un censo militar como el que está en el libro de Números, capítulo 1. Hay 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ahora, pon atención. El número de este ejército es lo que Juan escuchó, así como escuchó acerca del vencedor león de Judá. Pero en ambos casos, lo que él vio cuando se volteó a ver fue el sorprendente cumplimiento de esas imágenes militares en Jesús, el Cordero inmolado.
Así que cuando él mira este mesiánico ejército del reino de Dios, está formado de personas de todas las naciones, cumpliendo así la antigua promesa de Dios a Abraham. Este ejército multiétnico del Cordero puede sostenerse delante de Dios porque han sido redimidos por la sangre del Cordero y ahora son llamados a conquistar, no matando a sus enemigos, sino sufriendo y dando testimonio, justo como el Cordero. Después de esto, el séptimo y último sello se rompe. Pero antes de que el rollo sea abierto, las 7 trompetas de advertencia emergen y fuego es tomado del altar del incienso. Este simboliza el clamor de los mártires y su derrame sobre la tierra trae la realización del día del Señor. Ahora, con las 7 trompetas, Juan da un paso atrás y cuenta de nuevo la historia, esta vez con imágenes de la historia del Éxodo. Así que los primeros 5 sonidos de trompeta reproducen las plagas enviadas sobre Egipto. Luego, la 6ª trompeta libera a los 4 jinetes que vinieron de los primeros 4 sellos. Pero luego Juan nos dice que a pesar de todas estas plagas, las naciones no se arrepintieron, justo como el faraón no lo hizo en la historia del Éxodo. De manera que parece que el juicio de Dios por sí solo no traerá a las personas a un arrepentimiento humilde delante de él. Entonces Juan detiene una vez más la acción con otro intermedio. Un ángel le trae el rollo sin sello, el cual fue abierto por el Cordero. Y tal como a Ezequiel, se le dice a Juan que se coma el rollo y que proclame su mensaje a las naciones. Finalmente, el rollo del Cordero es abierto y ahora descubriremos cómo el reino de Dios vendrá a la tierra. El contenido del rollo se describe en 2 visiones simbólicas. Primero, Juan ve el templo de Dios y a los mártires junto al altar, y se le dice que mide el templo y que los separe. Es una imagen de protección tomada de Zacarías capítulo 2. Pero los atrios de la ciudad son excluidos y son pisoteados por las naciones. Ahora, algunos piensan que esto se refiere literalmente a la destrucción de Jerusalén que sucedió en el pasado o que sucederá en el futuro. Pero lo más probable es que Juan esté siguiendo la tradición de Jesús y los apóstoles, quienes usan el nuevo templo como un símbolo del nuevo pueblo del pacto de Dios. En ese caso, esto es una imagen de cómo los seguidores de Jesús puede que sufran persecución por parte de las naciones, pero esta derrota externa no puede quitarles su victoria por medio del Cordero. Esta idea se expande en la segunda visión del rollo. Dios designa a 2 testigos como sus representantes proféticos a las naciones. Y una vez más, algunas personas piensan que esto se refiere literalmente a 2 profetas que aparecerán algún día en el futuro. Pero Juan los llama candeleros, lo cual es uno de los símbolos que claramente usa para identificar las iglesias. Así que esta visión es probablemente acerca del rol profético de los seguidores de Jesús, quienes deben llevar el manto de Moisés y de Elías y llamar a las naciones y a los gobernantes idólatras para que se vuelvan al único Dios verdadero. Pero luego, de repente, una horrible bestia aparece, que permite que el lector recuerde Daniel capítulo 7, y la bestia conquista a los testigos y los mata. Pero luego, Dios resucita y vindica a los testigos delante de sus perseguidores. Y el resultado final es que muchos de entre las naciones finalmente se arrepienten y dan gloria al Dios creador en el día del Señor. Ahora detente. Piensa en la historia hasta aquí. Los juicios de advertencia de Dios a través de los sellos y las trompetas no generaron arrepentimiento entre las naciones, justo como las plagas del Éxodo solo endurecieron el corazón de Faraón. Pero el Cordero conquistó a sus enemigos al amarlos, muriendo por ellos. Y ahora el mensaje del rollo del Cordero revela la misión de su ejército, la Iglesia. El reino de Dios será revelado cuando las naciones vean a la Iglesia imitando el amoroso sacrificio del Cordero, no matando a sus enemigos, sino muriendo por ellos. Es la misericordia de Dios demostrada a través de los seguidores de Jesús que llevará a las naciones al arrepentimiento. Esta sorprendente declaración es el mensaje del rollo abierto que Juan ha colocado justo en el centro de todo el libro. Después de esto, la última trompeta suena y las naciones son sacudidas, conforme el reino de Dios viene a la tierra como es en el cielo. Así que ahora sabemos cómo la Iglesia dará testimonio a las naciones y heredará la nueva creación. Pero ¿quién es esa terrible bestia que hizo guerra al pueblo de Dios? ¿Y cómo terminará toda esta historia?
Juan nos dirá esto en la segunda mitad del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, la revelación de Jesús dada a Juan el profeta. En el primer video exploramos la forma en la que Juan compuso esta profecía apocalíptica como una carta circular para las 7 iglesias de Asia Menor, para retar y consolar a esos cristianos que estaban sufriendo de apatía y de persecución bajo el Imperio Romano. También nos encontramos con el principal símbolo que Juan usa para identificar a Jesús, el Cordero Inmolado, quien conquistó a sus enemigos al morir por ellos. Él es quien abre el rollo conteniendo los propósitos de Dios de traer su reino a la tierra como existe en el cielo. La apertura del rollo trajo juicios de advertencia similares a las plagas de Egipto, y al igual que Faraón, las naciones no se arrepintieron. Luego, Juan introdujo el ejército multiétnico del Cordero y el rollo abierto reveló su extraña misión. Esta misión es seguir al Cordero llevando testimonio de la justicia y la misericordia de Dios a las bestiales naciones, incluso si eso les acarrea la muerte. Y ellos conquistarán a la bestia al entregar sus vidas, justo como lo hizo el Cordero. Y es esto lo que moverá a las naciones al arrepentimiento. En el resto del libro, Juan completará su retrato de esta bestia y de su guerra contra el pueblo de Dios y cómo termina esta historia. Después de las 7 trompetas, Juan interrumpe el ritmo de los 7 con una serie de visiones a las cuales él llama señales. La palabra literalmente quiere decir símbolos y estos capítulos están llenos de ellos. Estas visiones exploran en mayor profundidad el mensaje del gran rollo abierto. La primera visión revela la batalla espiritual cósmica que estaba detrás del sufrimiento de las 7 iglesias debido a la persecución romana. Es una manifestación de ese antiguo conflicto que comenzó en Génesis capítulo 3. La serpiente, que representa la fuente de toda maldad, se muestra aquí como un dragón. Ataca a una mujer y su simiente. Ellos representan al Mesías y a su pueblo. Luego, el Mesías derrota al dragón a través de su muerte y resurrección, y el dragón es arrojado a la tierra. Ahí, el dragón inspira odio y persecución hacia el pueblo del Mesías. Pero ellos conquistarán al dragón al resistir su influencia, incluso si él los mata. Juan está intentando mostrar a las iglesias que ni Roma ni ninguna otra nación o ser humano es el verdadero enemigo. Hay poderes espirituales oscuros obrando, y los seguidores de Jesús anunciarán la victoria de Jesús permaneciendo fieles y amando a sus enemigos, justo como lo hizo el Cordero Inmolado. La siguiente visión de Juan recuenta la historia del mismo conflicto, pero en esta ocasión con el simbolismo terrenal de las visiones de animales de Daniel. Juan ve 2 bestias empoderadas por el dragón. Una de ellas representa el poder militar de las naciones, quien conquista a través de la violencia. La otra simboliza la maquinaria propagandística de la economía que exalta su poder como si fuera divino. Estas bestias demandan una completa lealtad de las naciones, simbolizada por la colocación de la marca de la bestia y su número 666 en la frente o la mano. Ahora, esta es la infame imagen, y no descubrirás su significado leyendo titulares noticiosos. Aquí Juan está haciendo una clara referencia al hebreo del Antiguo Testamento. Primero que nada, esta marca es el Anti-Shema. La escritura en la frente y la mano es una clara referencia al Shema, una antigua oración judía de lealtad a Dios que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Esta oración también se escribía en la frente y la mano como símbolo de la dedicación de todos tus pensamientos y acciones al único Dios verdadero. Pero ahora, las naciones rebeldes demandan lealtad hacia sí mismas y obligan a todos a decidir a quién seguirán. Luego está el número de la bestia, que ha fascinado a los lectores durante miles de años. Pero este no era un misterio para Juan. Él hablaba hebreo y griego, y las letras hebreas también eran números. Si deletreas las palabras griegas, Nerón, César y la palabra bestia en hebreo, cada una equivale a 666. Ahora, Juan no está diciendo que Nerón era el único cumplimiento de esta visión. Nerón es solo un ejemplo reciente del antiguo patrón presentado por Daniel, en el cual las naciones se convierten en bestias cuando exaltan su propio poder y seguridad económica como si fuera un dios falso, y luego demandan completa lealtad de las demás naciones.
Así que Babilonia era la bestia en el tiempo de Daniel. Pero este imperio fue sucedido por Persia, Grecia y ahora por Roma en el tiempo de Juan. Y lo mismo para cualquier nación posterior que actúe de la misma manera. Levantándose en oposición a las naciones bestiales y al dragón, está otro rey. Es el Cordero Inmolado. Él está con su ejército, quienes han dado sus vidas para seguirlo. Y de la Nueva Jerusalén sale su canto de victoria a las naciones, en lo que Juan llama el Evangelio Eterno. Y ellos llaman a todos a arrepentirse y a adorar a Dios y a salir de Babilonia, quien caerá, porque sus días están contados. Luego Juan mira una visión del juicio final. Está simbolizada por dos cosechas. Una es una buena cosecha de grano, mientras el Rey Jesús viene para reunirse con su pueblo fiel. La otra es una cosecha de uvas para hacer vino. Representa la intoxicación de la humanidad con el mal. Ellos son llevados al lagar y pisoteados. Ahora, a través de todas estas visiones de señales, Juan está poniendo una clara elección delante de las 7 iglesias. ¿Resistirán el engaño de Babilonia y seguirán al Cordero, o seguirán a la bestia y sufrirán su derrota? Ahora que la elección es clara, Juan continúa con un ciclo final de 7 juicios divinos simbolizados por el derramamiento de 7 copas. Ahora, sabemos por el rollo del Cordero y por las señales en forma de visiones que muchos de entre las naciones sí se arrepienten. Pero así como las plagas del Éxodo son repetidas y derramadas a través de las copas, hay muchas personas que no se arrepienten. Ellos se resisten y maldicen a Dios al igual que Faraón. Y todo esto lleva a la 6ª copa, formada por el dragón y la bestia, quienes reúnen a las naciones para hacer guerra contra el pueblo de Dios en un lugar llamado Armagedón. Esto se refiere a un llano al norte de Israel, donde Israel peleó muchas batallas contra naciones invasoras. Y algunas personas creen que esta 6ª copa se refiere a una batalla real del futuro. Otros piensan que es una metáfora de la justicia final de Dios sobre el mal. De cualquier modo, Juan claramente ha tomado imágenes del libro de Ezequiel sobre la batalla de Dios contra Gog. Gog era el símbolo de Ezequiel para las naciones rebeldes reunidas delante de Dios para enfrentar su justicia. Y eso es lo que viene en la 7ª copa. Es la 4ª y última representación del día del Señor, donde la maldad de las naciones es derrotada de una vez y para siempre. Ahora, Juan ha elaborado completamente el mensaje del rollo sin sellos del Cordero, y ahora regresa a expandir 3 temas claves que introdujo anteriormente: la caída de Babilonia, la batalla final para derrotar el mal y la llegada de la Nueva Jerusalén. Y cada uno de estos ilustra la venida final del reino de Dios desde un ángulo diferente. Entonces, primero tenemos la caída de Babilonia. Un ángel le muestra a Juan una mujer hermosa, vestida como una reina, pero borracha con la sangre de los mártires y de toda la gente inocente. Ella está cabalgando en la bestia dragón, mencionada en las señales de la visión. Es un símbolo de las naciones rebeldes y se le llama Babilonia, la prostituta. Los símbolos detallados de esta visión serían muy claros para los primeros lectores de Juan. Él está personificando el poder militar y económico del Imperio Romano, pero también está haciendo algo más. En esta visión, Juan ha mezclado palabras e imágenes de cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento, referentes a la caída de la antigua Babilonia, de Tiro y de Edom. Juan está mostrando cómo Roma es simplemente la versión más reciente del arquetipo del Antiguo Testamento de la humanidad en rebelión contra Dios. Ellos se reúnen y forman naciones que exaltan su propia seguridad económica y militar como un Dios falso. Esto no es algo limitado al pasado o al futuro. Es una representación de la condición humana a través de la historia. Diferentes Babilonias irán y vendrán hasta que llegue el día cuando Jesús regrese para reemplazar a Babilonia con su reino. Pero, ¿cómo vendrá el reino de Jesús? Hasta este punto, el día del Señor ha sido representado como un día de fuego, un temblor o una cosecha. Y ahora se representa como una batalla final y es contada 2 veces, resultando en la reivindicación de los mártires. Ahora, Juan nos regresa a la 6ª copa, donde las naciones estaban reunidas para oponerse a Dios, y de repente Jesús aparece. Él es el gran héroe.
Él es la palabra de Dios cabalgando sobre un caballo blanco, y Él está listo para conquistar la maldad del mundo. Pero pon atención, Él está cubierto de sangre antes de que la batalla siquiera comience. Y eso es porque se trata de su propia sangre, y su única arma es la espada de su boca. Es una imagen adaptada de Isaías. Juan nos está diciendo que el Armagedón no será un baño de sangre. Más bien, el mismo Jesús que derramó su propia sangre por sus enemigos, ahora viene proclamando justicia. Él les pedirá cuentas a aquellos que se nieguen a arrepentirse de las maneras en que hayan participado en la destrucción del mundo bueno de Dios. Y el destructivo fuego de infierno que ellos han desatado en este mundo de Dios justamente se convierte en el destino designado por Dios para ellos. Después de esto, Juan ve una visión con los seguidores de Jesús que han sido asesinados por Babilonia. Y ellos son resucitados y reinan con el Mesías durante 1000 años. Después de esto, el dragón que inspiró la rebelión de la humanidad contra Dios, moviliza a las naciones del mundo para que se reúnan en rebelión contra el reino de Dios. Pero delante del trono de la justicia de Dios, todos ellos enfrentan las consecuencias de la derrota eterna. Así que las fuerzas del mal espiritual y todos aquellos que no quieren participar en el reino de Dios son destruidos. Se les da lo que quieren, existir por ellos mismos y para sí mismos. Y así, el dragón y Babilonia y todos los que los eligen son puestos en un aislamiento eterno y nunca más podrán corromper la nueva creación de Dios. Ahora, hay mucho debate sobre la relación de los 1000 años con esas dos batallas. Hay algunos que piensan que se refiere a una secuencia cronológica literal. El regreso de Jesús seguido por un reino de 1000 años en la tierra, llamado el milenio, seguido del juicio final de Dios. Otras personas piensan que los 1000 años son un símbolo de la victoria presente de Jesús y los mártires sobre la maldad espiritual, y que las dos batallas representan el regreso futuro de Jesús desde dos ángulos diferentes. Cualquiera que sea la postura que tomes, el punto principal es claro. Cuando Jesús regrese como rey, Él lidiará con el mal para siempre y reivindicará a aquellos que han sido fieles a Él. El libro concluye con una visión final del matrimonio del cielo y la tierra. Un ángel le muestra a Juan una hermosa novia que simboliza la nueva creación que ha venido a unirse para siempre con Dios y con su pueblo del pacto. Dios anuncia que Él viene a vivir con la humanidad para siempre y que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Esta visión de Juan es un caleidoscopio de las promesas en el Antiguo Testamento. Este lugar es un cielo nuevo y una tierra nueva, una creación restaurada que ha sido sanada del dolor y la maldad de la historia humana. También es un nuevo jardín del Edén, el paraíso de vida eterna con Dios. Pero no es simplemente un regreso al jardín, es un paso adelante hacia una nueva Jerusalén, una gran ciudad donde las culturas humanas en toda su diversidad trabajan juntas en paz y armonía delante de Dios. Y en el giro más sorprendente de todos, en la nueva creación, no hay edificio dedicado a ser templo, porque la presencia de Dios y el Cordero que alguna vez estuvieron limitadas al templo, ahora llenan cada centímetro del nuevo mundo. Y allí hay una nueva humanidad, cumpliendo el llamado que se les dio a los primeros humanos en la primera página de la Biblia. Reinar como imagen de Dios, colaborar con Dios en dirigir su creación hacia un territorio nuevo e inexplorado. Y así termina el Apocalipsis de Juan y la épica narrativa de toda la Biblia. Juan no escribió este libro como un código secreto para que descifres los tiempos del regreso de Jesús. Es una visión simbólica que produjo un reto y trajo esperanza a las 7 iglesias del primer siglo y después de ellas a cada generación de cristianos. Nos revela el patrón de la historia y la promesa de Dios en el sentido de que todo reino humano eventualmente se convierte en Babilonia y debe ser resistido en el poder del Cordero inmolado. Pero hay una promesa. Jesús, quien amó y murió por este mundo, no dejará que Babilonia esté fuera de control. Él regresará a quitar el mal de su mundo bueno y hará nuevas todas las cosas. Y esta es una promesa que debe motivar a cada generación del pueblo de Dios a ser fieles hasta que el Rey regrese. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis.
La Biblia nos enseña que nosotros somos bienaventurados al leer el libro de Apocalipsis. Por eso lee este libro y toda la Biblia también. Hasta la próxima, amiguitos.